Vamos a hacer entonces la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos tener una semana más de vida. Todopoderoso y Eterno, ponemos en tus manos a todas las familias, Padre Santo, que están aquí presentes, que ven el video posteriormente, Señor, y a todos nuestros seres queridos. Queremos pedirte, Padre Santo, por todas las mujeres del mundo, porque las bendigas en el Día Internacional de la Mujer, les des discernimiento, sabiduría, verdadero entendimiento, y les permita, Señor, poder entender y comprender el papel importante que tienen como única fuente y como único lugar de vida humana, generadora de vida humana, Señor. Pero te pido por todas las niñas, por todas las adolescentes, por todas las jóvenes, por todas las mujeres de edad intermedia y de edad avanzada, porque cada una de ellas realmente encuentren su camino y la misión en la vida. Pero sobre todo, Señor, te pido porque las llenes de fe y las ayudes a caminar por tu camino, Señor. También te pedimos por todas las familias que pasan por momentos difíciles y por circunstancias bastante duras. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que están enfermas en el día de hoy. Te rogamos, Padre Santo, por el Papa Francisco, porque pueda guiarlo siempre, junto con todos los obispos, cardenales y sacerdotes del mundo. Hoy te pedimos la bendición del Espíritu Santo, que nos ilumines Todopoderoso en este tema que vamos a tratar hoy, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, y que también podamos aprender y ser catequizados por medio de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 20 del libro de el Deuteronomio. Leyes de guerra. Si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra, y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá: escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo. No tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la estrene. Y si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea otro el que recoja las uvas. Y si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometida. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando se acerquen ustedes a una ciudad para atacarla, primero deben proponer la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan la paz y los dejan entrar, entonces les servirán a ustedes como esclavos en trabajos forzados. Pero si no hacen la paz con ustedes, sino que les declaran la guerra, ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. El Señor su Dios la hará caer en poder de ustedes, y ustedes matarán a filo de espada a todos sus habitantes.
las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad será para ustedes. Podrán disfrutar de todo lo que el Señor su Dios les permita tomar del enemigo. Esto mismo harán ustedes con todas las ciudades que estén lejos de donde habiten y que formen parte de estas naciones. Pero en las ciudades de estas naciones que el Señor su Dios les da en propiedad, no deben ustedes dejar nada con vida, sino que destinarán a la destrucción como sacrificio al Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como él lo ha ordenado, para que no les enseñen a ustedes a hacer las mismas cosas horribles que ellos hacen en honor de sus dioses y les hagan pecar contra el Señor su Dios. Si para tomar ustedes una ciudad tienen que sitiarla por mucho tiempo, no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarán sus frutos como alimento. Además, son tan solo árboles del campo, y no hombres que puedan defenderse del ataque de ustedes. Sin embargo, podrán derribar los árboles que no sean frutales y que les sirvan para sitiar la ciudad que estén atacando, hasta que caiga en su poder. Palabra de Dios. El capítulo número 20 del libro de Deuteronomio es un capítulo que puede decirse es actualizado. Tenemos la guerra en Medio Oriente entre Israel y Palestina, y aparentemente parece una masacre. Un país muchísimo más poderoso está acabando y destruyendo un país más débil. Y pareciera que el capítulo número 20 del libro del Deuteronomio estuviera incitando a comprender estas cosas como algo de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que separar las cosas tan delicadamente. En primera instancia vemos cómo el capítulo 20 del libro del Deuteronomio comienza diciendo lo más importante para Israel: tener fe en su Dios, tener fe en su Dios. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos, las circunstancias y los pueblos eran totalmente diferentes. El pueblo de Canaán, los cananitas, eran pueblos que habían desarrollado una depravación social de alto nivel. Eran gente altamente idólatra, con dioses o con mitología de sus dioses, sin ningún tipo de pureza, sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de santidad. Eran demonios que se hacían pasar por estos dioses, Chemosh, Moloch, Istar, Astarte, etcétera, etcétera. Baal, que era el más importante, que los había llevado durante muchísimos siglos a realizar y tener dentro de su sociedad un sistema de costumbres, un sistema de rituales, un sistema de vida altamente corrompido. Liderados por la idolatría, seguidos por el sacrificio de niños, los cananeos sacrificaban a sus hijos al dios Chemosh, poniéndolos en como una vasija donde los niños se achicharraban hasta que caían
dentro de la estatua del dios completamente calcinados. Además de la idolatría, del asesinato de niños, de sus propios hijos, como sacrificio a los demonios, a estos falsos dioses, tenían una apología a el adulterio, una apología a la homosexualidad, una apología al bestialismo, a la zoofilia. Eran pueblos que en sus rituales hacían orgías sexuales. Sus dioses eran altamente sensuales. Entonces tenemos aquí una cultura, una civilización que durante muchos siglos tuvo la oportunidad de disfrutar de la paciencia del Creador, de la paciencia de Dios. Mientras que el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, los cananeos, en vez de buscar la verdad, en vez de buscar la santidad, en vez de buscar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que hicieron fue burlarse de él. Tenían al Dios de los israelitas, al Dios de los hebreos, como un viejo, ¿sí?, que era muy amargado. Es más, hacen un Dios como burla, con una cantidad enorme de depravaciones. Entonces, este pueblo hace que la misma tierra los aborrezca. Digamos que ese es el contexto en el que el pueblo de Israel recibe la orden de destruir todo lo viviente, todo lo que respira en este territorio específico, con estas personas en específico. En este tiempo, después de la paciencia de Dios, el pueblo de Israel tiene una misión específica: llevar el juicio de Dios a estas naciones. Esa era su misión en ese momento. Muy diferente ahora, donde lo que están haciendo es defenderse. Lo están haciendo de manera exagerada. Lo están haciendo de una manera bastante dura, hasta cruel. Pero recordemos que el otro pueblo tampoco es inocente. Un pueblo que piensa que debe exterminar a todo el que no crea ni se comporte como ellos creen o piensan. Un pueblo que desde niño les inculca el odio hacia los otros, sean judíos, sean cristianos, sean no creyentes, los no creyentes. Un pueblo que en vez de dedicarse a progresar, a invertir lo poco que tiene en mejorar su infraestructura, en mejorar sus hospitales, en dedicarse a crecer como nación, se dedica es al odio, al resentimiento, a la sed de venganza, al terrorismo. Entonces, para una guerra necesitamos mínimo dos. En esta guerra que nosotros vivimos en el siglo XXI, ninguno es inocente. Ninguno es inocente. El uno quiere acabar al otro. Son excluyentes. O vives tú o vivo yo. No sea así el pensamiento del cristiano. Entonces, ahí quería aclarar, este capítulo no motiva ni motivará siempre el accionar de Israel como destructor de otras naciones. No siempre va a tener el derecho de destruir a las demás naciones. Este capítulo es específico para este tiempo histórico, para este tipo de pueblos que habían desarrollado históricamente una depravación altísima.
Y yo pienso que como vamos en Occidente, creo que vamos a volver a cananizarnos. No a canonizarnos, sino a cananizarnos. Estamos en camino a ser una cultura cananea en el siglo XXI. Una sociedad que avala todo lo malo, que todo lo corrupto, todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo abominable, lo defiende, lo apoya y lo promueve. Por medio de películas, por medio de series de televisión, por medio de demandas, por medio de leyes, por medio de políticos. Hace 2000 años el mundo se cristianizó. Para los últimos tiempos, queridos hermanos y hermanas, el mundo se cananizará, porque cuando el Señor venga en la parusía, será como en los tiempos de Noé. ¿Por qué hubo que hacer un diluvio? Porque la corrupción de los hombres, de las mujeres y de los mismos animales había llegado a tan alta corrupción y tan alta degeneración. Lo que estamos viendo en estos tiempos, siglo XXI, todavía está un poquito lejos de la depravación de los tiempos de Noé, de Sodoma y Gomorra y de las naciones cananeas que ocupaban la tierra prometida en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué. Principalmente, hablando ya del capítulo, podemos ver que el Señor invita a creer a Israel, no por medio de sus fuerzas. Les dice que no tengan miedo, que confíen en que Dios, en que el Señor está con ellos. El mismo que los sacó de Egipto será capaz de vencer a todas estas naciones, aunque tengan más caballos, aunque tengan más guerreros, aunque parezcan más poderosos. Si tienen fe, si recuerdan lo que Dios hizo por ellos, si su fe es puesta con razón, con evidencia. Dios a Israel le ha dado suficientes evidencias para que Israel crea que Dios es capaz de destruir a través de ellos a todas estas naciones corruptas y pecaminosas. Y los invita a que en el ejército, en que su ejército de juicio, no estén aquellos que tengan pensamientos en el mundo, que estén pensando en la casa que no han habitado, que no estén pensando en la viñeta, en el viñedo que no han cosechado, que no estén pensando en la novia que tienen ahí pendiente, sino que sean aquellos que estén concentrados en obedecer a Dios, en seguir la misión de Dios, en cumplir la misión de Dios. Este capítulo, el capítulo número 20 del libro del Deuteronomio, nos invita a dos cosas muy importantes. La primera, la fe. La fe como única llave para tener acceso a Dios y todas sus bendiciones. Y segundo, la obediencia por medio de nuestras acciones y decisiones. No puede haber fe sólida si no hay actos que demuestren esa fe. Por eso la doctrina católica de la salvación es clara. Por medio de tu fe en Jesucristo y a través de tus obras, puedes acceder a la salvación que Cristo nos puso a disposición en la cruz del Calvario. Cristo nos compró la salvación y nos la pone cuando nos bautizan.
Pero en el caminar de la vida hasta el día de nuestra muerte, somos nosotros responsables de si la perdemos o si la conservamos hasta el día que estemos frente a Él. Eso es muy importante. Entonces el Señor le dice a sus ejércitos que saque y se deshaga a aquellos que estén pensando en otras cosas diferentes a obedecer y a creer en Dios. Por eso saca del ejército a los cobardes, saca del ejército a los pusilánimes, saca del ejército a aquellos que puedan contaminar a los que quieran hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: muchos serán los llamados, pero pocos serán los elegidos. Mas procura entrar por la puerta estrecha, porque ancha y cómoda es la puerta que lleva a la perdición. Porque Dios, aún con un reducto de su ejército, puede vencer cualquier ejército enorme. Fe y obediencia. Luego nos dice las maneras de cómo deben proceder con las ciudades. Primero deben ofrecer la paz. Si esa ciudad les acepta la paz, quedarán como subsidiarios, como esclavos del pueblo de Israel, pero se les respetará la vida. Pero si les declara la guerra a Israel, deberán pasar por el filo de la espada de Israel. Si son ciudades que están alejadas de la tierra prometida, podrán conservar a las mujeres, a los niños y a las cosas valiosas. Pero si pertenecen a las ciudades que Dios ha establecido para el juicio, deben acabar con todo. Hombres, mujeres, niños, sí, porque en ellos estaba la semilla ya de la corrupción. Ya en ellos, si los dejaban vivos, podían continuar con la depravación y la corrupción de Dios. Duro, difícil para una persona del siglo XXI entender estos designios de Dios. Hay que recordar dos cosas. Primero, Dios es el dueño de la vida. Él decide quién vive y quién muere. Y nadie puede refutarle, porque el Espíritu que nos mantiene vivos es de Él. Dos, Dios fue paciente con estos pueblos durante más de 400 años. Los años que estuvo Israel esclavizado en Egipto, y no cambiaron. Al contrario, fueron de mal en peor. Entonces este es el contexto del capítulo 20 del libro del Deuteronomio. La guerra del pueblo de Dios contra sus enemigos. Y no solamente contra una raza, contra un pueblo, contra personas de carne y hueso. Porque los cananeos representaban la fuerza espiritual del mal, de los demonios, de la depravación, de la rebelión absoluta contra todo lo que simboliza a Dios. Santidad, pureza, justicia, misericordia, amor hacia los niños, todo eso ellos representaban el mal. Vamos a ver con los textos auxiliares cómo los cristianos debemos ahora no luchar contra el Canaán humano, contra el pueblo cananeo, sino contra el espíritu de los cananeos que hoy, siglo XXI, está volviendo y está conquistando el mundo entero con sus ideologías,
con sus filosofías y con la enorme rebelión contra Dios que se está estableciendo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién gana? Para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver cuál es el arma más poderosa que tiene el cristiano y el creyente. Somos simples mortales. Esta guerra no es nuestra. Esta guerra no la podemos luchar solos. Tenemos un arma poderosísima. Veamos cuál es. El poder de la fe. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 30. Hebreos 11. La fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. A Dios no lo vemos, al Espíritu Santo no lo vemos, a Cristo no lo vemos, el cielo no lo vemos, a los santos, a la Virgen María y a los ángeles no los vemos, pero tenemos certezas como católicos de que son realidades verdaderas y que están ahí, presentes, actuantes, reales. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que, antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso se llama humildad espiritual. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Pero fíjense, todos estos hombres hicieron cosas basados en la fe, obedecieron, cumplieron la misión que Dios les había encomendado. Obras, partiendo de la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia, Canaán. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Jerusalén celestial, allá en el otro universo donde Dios habita, donde no entra nada impuro y con mancha. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo,
Este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta sus promesas. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Los católicos somos extranjeros. No es esta nuestra tierra, es el cielo, allá en la Jerusalén celestial donde está Jesucristo, donde está la Virgen María. Claramente, y los que dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, obró, obedeció. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido: por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José al morir dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto, y dejó órdenes acerca de lo que debían hacer con sus restos. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Capítulo 20 del Deuteronomio nos habla de los pueblos que sacrificaban a sus propios hijos al dios Moloch y al dios Chemosh. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado, como pensaban los cananeos y como piensa nuestra generación del siglo XXI. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar, el cielo, la salvación. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre, para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe, cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Palabra de Dios.
Entonces vemos cómo la fe y las obras coordinadas nos llevan a la salvación. No es cumplir la ley, no es sacrificar bueyes, ni tortolas, ni nada de eso. Es tener la fe en que Dios existe, que Dios nos ordena cosas para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Nos ordena bautizar a todas las criaturas, incluidos los niños. Nos ordena comulgar. Nos ordena confesar nuestros pecados a sus sacerdotes, a hombres instituidos por Él. Nos ordena casarnos por medio de la iglesia. Nos ordena tener una vida buscando siempre la santidad, el perfil de Él. Sean santos porque yo soy santo. Muy distinto a los pueblos cananeos que se deleitaban en la depravación, en el abuso de todo tipo, en la idolatría, en la brujería, en el espiritismo, en todo aquello que está recobrando vida en el siglo XXI y al cual los cristianos y católicos estamos ahí, inertes, quietos, sin tomar no las armas físicas, no las espadas, las armas de la fe, que las vamos a ver más adelante. Vamos ahora a ver cómo este capítulo 20 de Deuteronomio primero se cumple con los pueblos cananeos. Vámonos a el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 25. Del 1 al 25. Vamos a Josué. Aquí está. El plan para atacar a Jericó. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Cuando vayan a sitiar una ciudad, ¿sí? Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, que es el Santísimo Sacramento ahora en nuestra época. Cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca. Sacerdotes. Dentro de la obra de Dios siempre están los sacerdotes. No podían empezar el ataque sin que los sacerdotes hicieran su trabajo. Por eso, los sacerdotes de la Iglesia Católica tienen el deber y la misión de brindar los sacramentos con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad, una procesión. Los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor, el ejército. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar.
Pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. ¿Sí? Dios siempre da órdenes, Dios siempre nos dice cómo debemos hacer las cosas. La toma de Jericó. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Recuerdo, es como el Santísimo Sacramento. Sí, el Santísimo. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Esto me recuerda a la procesión de Corpus Christi, así más o menos. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Y durante 6 días hicieron lo mismo. Al 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. El 7º día dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, como en el Apocalipsis, esto tiene que ver mucho con Apocalipsis, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, o sea, a juicio, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo les perdonarán la vida a Rabá, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción. Todo en la ciudad estaba contaminado. Pues de lo contrario, pondrá bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aun a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 12 espías que habían explorado la tierra: vayan a casa de la prostituta y sáquenla de ahí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rabá, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro, que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rabá y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó, y desde entonces los descendientes de Rabá viven entre los israelitas. Palabra de Dios. Esta misma Rabá es pariente de nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía de Jesús que da Mateo aparece Rabá por su fe, porque fue diferente, porque al igual que Lot, igual que Noé, ella y su familia, aunque era prostituta,
aunque no sabemos qué tipo de prostitución prestaba, su corazón, su espíritu y su alma no encajaban en Jericó y en la cultura cananea. Es por esto que Dios la preserva por su fe. Vamos ahora a ver cómo desde el Antiguo Testamento el Señor invita a los cristianos, a los católicos, a vivir y ser conscientes de la guerra espiritual, no física. A veces se torna física, pero principalmente espiritual, que debemos afrontar y por qué debemos defender nuestra fe con nuestra certeza, con nuestro vivir y defendiendo siempre la doctrina de la Iglesia Católica. Vámonos a el libro de Sabiduría. Sabiduría, capítulo 5, versículos del 15 al 21. Dios nos invita a ser soldados de su ejército, no para acabar gente, sino para luchar contra las fuerzas espirituales que quieren acabarnos como su pueblo. Dice, los buenos viven eternamente. Los buenos viven eternamente. Su recompensa está en las manos del Señor. El Altísimo cuida de ellos, como le decía al Señor en el capítulo 20 de Deuteronomio a Israel. Si ves unos ejércitos con más caballos, más numerosos y más fuertes, no tengas miedo, no te preocupes. Yo estoy contigo y yo te saqué de Egipto. Por lo tanto, recibirán de manos del Señor un reino glorioso y una hermosa corona. Él los protegerá con su mano y los defenderá con su brazo. El primer defensor, el primer soldado, el primer guerrero es Dios mismo. El Señor se vestirá de su ira como de una armadura, la armadura de Dios, y se armará de la creación para castigar a sus enemigos. Se revestirá de justicia como de una coraza. Se pondrá como casco el juicio sincero. Tomará su santidad como escudo impenetrable. Afilará como una espada su ira inflexible. Y el universo combatirá a su lado contra los insensatos. Desde las nubes saldrán certeros relámpagos y rayos, como de un arco bien templado, y volarán hacia el blanco. Palabra de Dios. Vemos cómo la personalidad, el carácter de Dios es la defensa principal, es la armadura que debemos tener los católicos cristianos. El carácter de Cristo, el carácter de Dios. Fíjense que el Señor nos promete defendernos Él mismo. Nos promete un reino glorioso y nos promete una corona hermosa, la vida eterna. Pero Él se revestirá de su armadura. ¿De cuál? De su ira, de su celo. Utilizará la creación. Se revestirá de justicia. Todos estos dioses cananeos no eran justos. No tenían sinceridad, no tenían un juicio sincero. No eran santos como el Dios de Israel. Es justo, celoso, sincero, santo. Y fíjense que su santidad es el escudo impenetrable. La santidad para el católico debe ser su escudo impenetrable. Lo que nos defenderá de Satanás y de todas sus locuras y de todos sus ataques demoníacos es la santidad. Aquí lo dice el Señor en la sabiduría.
La santidad de Dios es el escudo impenetrable. Vamos ahora cómo esta misma idea, esta misma doctrina, este mismo mensaje se repite en el Nuevo Testamento, se renueva en el Antiguo Testamento en las palabras de Pablo. Vámonos a Efesios. Pablo nos aclara aún más, nos aterriza a los cristianos católicos y ya nos abre la mente, nos abre los ojos y nos habla y nos dice claramente: hey, abran los ojos, miren contra qué estamos luchando desde que fuimos expulsados del Edén. Detrás de nosotros, detrás de nuestra existencia hay seres extremadamente poderosos que quieren nuestra destrucción total. Satanás lo único que quiere es destruirnos, acabarnos. Mujeres, mucho cuidado, a ustedes las odia Satanás. Miren cómo las está volviendo. Miren cómo él las está utilizando. Aborto, feminismo, promiscuidad, lesbianismo, odio al matrimonio, odio a la familia, odio al ser femenino, al ser mujer, al ser delicado. Todo eso lo odia Satanás, porque la odia a ella. La odia a ella. Esa es la verdad que no nos decimos. Por eso es que existe tanto odio hacia la Virgen María, porque la odia, porque a través de ella vino Cristo. Y Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Vamos a ver cómo San Pablo nos abre los ojos y nos dice explícitamente qué es lo que realmente sucede. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. El combate espiritual del cristiano. Cuando Pablo habla y cuando Pablo escribe esta carta va dirigida a los cristianos católicos. No existían los hermanos separados. Miren lo que nos dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Lo dice Sabiduría. En su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Todas esas religiones falsas, todas esas sectas, todos esos falsos profetas, todas esas ideologías, todas esas filosofías que hoy están llenando al mundo de confusión y están llevándonos a deconstruirnos. Todo eso es ataque del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, no estamos luchando contra los cananeitos, los hititas, jebuseos, heveos, no. Miren contra quién estamos luchando, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado en el bautismo y por medio de los 7 sacramentos, para que puedan resistir el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes, para que no sean apóstatas. Les llegan con un folletico o hablándoles bien bonito, que esto, que mira, que la Virgen es idolatría, que el domingo debe ser el sábado, y caen redonditos hacia la apostasía. Pablo dice: prepárense bien, catequícense, conozcan el catecismo de la iglesia, la doctrina de la iglesia católica, y no se dejen engañar de aquellos que están en la esquina vendiendo revisticas. Por favor. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Sobre todo,
que su fe sea el escudo que los libre de las flechas incendiadas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, la corona, la hermosa corona. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo, desde el Papa hasta los laicos. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el primer Papa, el apóstol San Pedro. Vámonos al capítulo 2 de Segunda de San Pedro, versículos del 4 al 13. ¿Quiénes son esas fuerzas espirituales malignas que luchan contra los cristianos y que han luchado contra nosotros desde que Adán y Eva salieron del Edén y nos han dado palo y nosotros los veneramos, los adoramos, los buscamos? Todo lo que nos proponen lo aceptamos así, chévere. Vamos a ver quiénes son. San Pedro nos lo dice. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Las fuerzas que están en las tinieblas que nos rodean, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, santidad, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran cananeas, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, o las órdenes que se iban a ejecutar en Deuteronomio 20, era para una guerra de juicio, no una guerra de conquista, ni de genocidio. Era un juicio que Dios había establecido sobre esos pueblos por su maldad exagerada. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad, los que se burlan de que Dios existe, los ateos, agnósticos, aquellos que toman la palabra de Dios para tener beneficios sexuales, beneficios monetarios, para estar por encima de los demás, diciéndole y vendiéndoles la idea que ellos son la representación de Dios en la tierra. De todo eso. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes malignos que están detrás de todas las aberraciones que están pasando en el siglo XXI. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto, los hedonistas, los que buscan solamente el placer, ¿sí? O una vida egoísta, solamente me interesa a mí, no son capaces de sacrificarse por un hijo, por una hija, no son capaces de sacrificarse por un papá anciano, una mamá anciana, o por un padre o una madre, o hasta una esposa enferma, porque ellos tienen que vivir y disfrutar su vida. Con todos, trae todos esos, el Señor va.
y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden. El que no entiende el sacramento de la confesión y habla pestes. El que no entiende el sacramento, el misterio de la Eucaristía y habla peste. El que no entiende el misterio de la Santísima Virgen María y habla pestes de ella. Contra todos esos, el que habla pestes contra el ungido de Dios en la tierra, el Papa. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esta es la verdad que estamos viviendo en el siglo XXI. Tenemos que amar nuestra fe, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que vivir nuestra fe. No salir con una espada o con un revólver a matar al que no piensa como nosotros o el que no vive nuestra fe. Pero tampoco tenerle miedo a esas personas o a esos seres que nos atacan y que se burlan de nuestras creencias y de nuestra amada iglesia. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.